La escuela llegó a casa. Hola niños, espero que se encuentren bien en sus hogares. Me voy a presentar, mi nombre es Miriam Arenas, soy profesora del Colegio María Silvestre Rat y hoy día vamos a presentar una clase para quinto año básico en la asignatura de Ciencias Naturales. Como ustedes pueden observar, aquí hay diferentes elementos que nos van a ayudar para poder ir trabajando en nuestra clase el día de hoy. Niños, ¿qué pasó? ¿Se apagó la luz? A ver. Menos mal que estaba preparada. Voy a encender una vela. Niños, ¿qué creen ustedes que pasaría si nuestro diario vivir tuviéramos que usar este recurso? ¿Cómo cambiaría nuestra vida? O a lo mejor podríamos preguntarle a nuestros abuelitos cómo era la vida antes sin este recurso, cuando usaban solamente la vela. A ver, hoy día vamos entonces a preguntarnos por qué es importante la energía eléctrica en nuestras vidas. ¿Qué cosas cambiarían en nuestra casa? ¿Qué cosas a lo mejor cambiarían en nuestra ciudad? ¿Se imaginan cómo andarían los vehículos? ¿Cómo serían las industrias? ¿Cómo a lo mejor se podrían preservar los alimentos? ¿Cómo sería nuestro diario vivir sin este recurso? Pues bien, hoy día entonces el objetivo para nuestra clase es predecir hechos de la vida cotidiana sin energía eléctrica y además, ¿cierto?, vamos creando un circuito eléctrico como una posible solución. Como les decía yo hoy día, entonces, acá tenemos diferentes elementos que nos van a ir ayudando para poder ir trabajando, ¿cierto?, este concepto. Pero primeramente, ¿qué es la energía? Todas las máquinas, todas las personas poseemos energía. Y además, todas las personas y todos los objetos que aplican una fuerza y producen un desplazamiento tienen energía. ¿Pero qué pasa con la ampolleta? La ampolleta, como otros elementos, están quietos. No tienen movimiento a nuestra percepción. Pero, si podemos ver, dentro de los cables hay movimiento. Y a ese movimiento nosotros le llamamos o le vamos a decir energía eléctrica. Y es este concepto, este tipo de movimiento, el que nosotros vamos a trabajar el día de hoy. Seguramente ustedes en sus casas tienen energía eléctrica y de seguro tienen más de algún elemento, ¿cierto?, que ocupe esta tecnología. Pero vamos a ver un video que nos va a ayudar a entender cómo esta energía llega a nuestros hogares. Pongamos atención. Hola, hoy vamos a contarles de dónde proviene la energía eléctrica y cómo llega a sus hogares. La electricidad que usamos diariamente es generada en las centrales eléctricas, luego es transportada a través de líneas de transmisión y finalmente se distribuye a cada uno de ustedes. Les quiero explicar. Obtenemos electricidad manipulando distintos elementos como el agua, el gas natural, el carbón, el petróleo, el calor del sol, el viento, entre muchas otras fuentes. La clave está en hacer mover algo, en este caso una turbina que gira y a su vez hace girar un generador que convierte la energía del movimiento en electricidad con el uso de imanes y circuitos. En nuestras centrales hidroeléctricas utilizamos el agua de los ríos y lagos que almacenamos en represas.
y la hacemos fluir a través de una tubería que empuja las paletas de la turbina, haciéndola girar. Muy bien, como pudimos observar, ¿cierto?, en el video, y como hemos estado hablando, energía es movimiento. Y la energía eléctrica, entonces, es movimiento. Y como observamos en el video, la energía eléctrica llega a nuestros hogares a través del movimiento del agua. Nosotros usamos energía hidroeléctrica. Hidro de agua y eléctrica de electricidad. Entonces, observamos entonces cómo estos elementos llegan a nuestro hogar, pero ¿se podrá encender una ampolleta con la energía de la luz solamente? Porque el sol también, ¿cierto?, tiene luz. Pero ¿podremos llegar a tener energía eléctrica con la obtención solamente de la luz? Yo les voy a decir que sí. A esta energía nosotros le vamos a llamar un poco más energías renovables o energías limpias. Y a través de la energía del sol, de la luz solar, a través de unos paneles, se puede obtener nuestra energía eléctrica. Y seguramente cuando ustedes han ido a Los Ángeles han visto más de algunos de estos elementos, ¿cierto? Quizás piensan que son remolinos, pero ¿sabían ustedes que también a través de ellos podemos obtener energía? Y como bien hemos dicho, ¿cierto?, la energía es movimiento, y una vez que estos molinos tienen el movimiento del viento, se puede obtener, ¿cierto?, una energía que se llama energía eólica. Y a esto nosotros, ¿cierto?, le vamos a llamar un generador, ¿cierto? Y bueno, yo también les comentaba, ¿cierto?, de que estos paneles son los que se obtienen la luz del sol, ¿cierto? Hay algunas casas que también ahora están teniendo energía un poco más limpia y, ¿cierto?, estos paneles absorben la energía solar y la transforman en energía eléctrica. Acá, ¿cierto?, podemos observar algunos ejemplos, ¿cierto?, de una casa que tiene para poder tener todos sus elementos a través de la energía solar. Y seguramente ustedes pueden ir investigando otro tipo de energías que son un poco más limpias o renovables, ¿cierto? Además de la energía solar, además de la energía eólica, ¿cierto?, que podemos obtener. De las cosas que nosotros usamos cotidianamente, ¿cuáles funcionan con energía eléctrica? Vamos a ver. Seguramente, como pueden observar, ¿qué es lo que tengo aquí? A ver, ¿quién me puede decir? Esto se llama secador de pelo. ¿Y para qué sirve si se llama secador de pelo? Para, ¿cierto?, secarnos el pelo cuando recién nos hemos bañado y el pelo está muy mojado, y sobre todo cuando en estos días de invierno o de mucho frío, mucha lluvia, para no resfriarnos, nos secamos el pelo para poder tenerlo más sequito. Seguramente han visto al papá, al hermano, al tío utilizando esto. Como pueden ver también, estos elementos se enchufan, ¿cierto? Y a través de este cablecito se obtiene la energía eléctrica para que puedan funcionar, y esta es una afeitadora, ¿cierto?, para poder sacarse los vellitos de la cara. Y también aquí, si observamos,
a los que les gusta hacer manualidades. Esta es una herramienta y puede funcionar sin estar enchufado, pero tiene que cargarse. ¿Y cómo se tiene que cargar? A través del enchufe y poder, ¿cierto?, obtener energía eléctrica. Yo tengo aquí mi celular. Seguramente ustedes también tienen en sus hogares alguien, la mamá, el hermano, tienen celular y también puede funcionar sin estar enchufado, pero tiene que cargarse y para poder cargarse necesita energía eléctrica. Tengo aquí también una lámpara que seguramente en sus veladores o en más de algún lugar ustedes tienen, ¿cierto?, arriba en sus casas, en el techo, ¿cierto?, a través de la ampolleta, como veíamos en el ejemplo, en los cables existe este movimiento que hace la energía eléctrica. Tengo aquí también un alisador de pelo para cuando queremos hacer que nuestro pelo se vea mucho más liso. Y el computador, ¿cierto?, aunque sea de diferentes modelos, al igual que los celulares, al igual que otros objetos, pueden funcionar sin el estar enchufados, pero necesitan cargarse y para poder cargarse y poder funcionar necesitan energía eléctrica. Seguramente en sus casas ustedes tienen más elementos, como por ejemplo el refrigerador, a lo mejor el televisor, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros estamos viviendo en un mundo muy tecnológico y seguramente necesitan más o tienen más de algún elemento tecnológico que a lo mejor no conocemos y que ustedes sí. Hasta a lo mejor juguetes, ¿cierto?, que necesitan energía eléctrica. De las cosas que usamos también, cuando, como decía al inicio, cuando se nos fue la luz, yo ocupé esta vela, ¿cierto? Este es un elemento que a nosotros nos ayuda a poder resolver, ¿cierto?, cuando no tenemos esta tan necesaria energía eléctrica. Pero yo tengo aquí otro elemento que también produce luz. No sé si lo pueden ver. Como observan en el video, o sea, acá en la pantalla, ¿qué es? ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe cómo se llama? A ver, escucho por ahí. Una linterna. Muy bien. ¿Y qué necesita la linterna para poder funcionar? Necesita pilas. Depende del tamaño, ¿cierto? ¿Para qué? Para que pueda encender y dar luz. Si yo desarmo esta linterna, como es más pequeña, necesita solamente, no quiere salir, una pila. Pero esta, que aparece acá en el ejemplo, es más grande y necesita dos linternas. Hay algunas que necesitan otro tipo de elementos, pilas mucho más grandes, ¿cierto? Y, pero que también producen luz. Yo quiero mostrarles aquí lo que tengo acá. A ver, vamos a desocupar un poquito aquí para que puedan observar qué es lo que tengo acá. Miren, si yo aprieto aquí, ¿qué sucede? También obtengo luz, ¿cierto? Y a esto que tengo acá se le llama circuito. Y este es un circuito simple. Para poder obtener luz, tengo aquí pilas, tengo aquí un interruptor
tengo cables, tengo una ampolleta pequeña y que si yo lo vuelvo a apretar, se apaga y si lo aprieto una vez más, se enciende. Y este circuito funciona algo muy parecido a esta linterna, que también, ¿cierto?, nosotros podemos obtener luz. Bien, chiquillos, a ver, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? ¿Sobre qué hemos estado hablando nosotros el día de hoy? A ver, ¿alguien me puede decir? Escucho por ahí que alguien me dice que lo que hemos estado trabajando el día de hoy es sobre la energía eléctrica. Y que la energía eléctrica es muy importante, ¿cierto?, para nuestras vidas. Y la energía eléctrica, aprendimos también de qué forma llega a nuestros hogares gracias a las hidroeléctricas y gracias también, ¿cierto?, a estas energías más limpias o renovables como los paneles solares o los generadores eólicos. ¿Y qué más aprendimos el día de hoy? Que hay elementos, ¿cierto?, que produce energía eléctrica y que además necesitan pilas para poder funcionar, ¿cierto? Pues bien, tengo una tarea para ustedes, queridos niños y niñas, en sus hogares. Tengo dos tareas. La primera tarea es crear un circuito simple como el que les presenté aquí, ¿cierto? Si es que tienen los elementos, ¿cierto?, en sus hogares, pueden a lo mejor crear con ayuda, ¿cierto?, de un adulto, poder crear este circuito simple. Si no tienen los elementos, porque la idea es que no salgan de sus casas, si no lo tienen, lo van a dibujar, nombrando cada una de sus partes, ¿cierto? Como yo se las nombré, ¿cierto? Ustedes las van a dibujar y poner, ¿cierto?, rotular cada uno de los nombres de los elementos que se necesitan para crear este circuito simple. Y la tarea número 2 es observar y escribir, observar en sus casas de las cosas que ustedes tienen. Me van a nombrar mínimo 2 elementos que usen este circuito simple. Estoy segura que si ustedes empiezan a investigar, se van a dar cuenta que más de algún elemento van a encontrar que utiliza este circuito simple. Ustedes lo investigan, lo escriben en sus cuadernos para así ir haciendo esta tarea. Espero, niños, que les haya gustado la clase del día de hoy. Muchas gracias por la participación. Cuídense mucho y sobre todo, quédense en casa. Traten de seguir todas las instrucciones, ¿cierto?, de la salud, lavarse bien las manos, usar mascarilla, evitar salir si no es necesario. Yo sé que ha sido un tiempo distinto, difícil, pero ya vamos a tener la oportunidad de encontrarnos, de abrazarnos, ¿cierto? Pero en estos momentos, quédate en casa y cuídense. Adiós. Hola, niños, espero que se encuentren muy bien junto a su familia, en sus hogares. Me voy a presentar. Mi nombre es Miriam Arenas. Soy profesora del Colegio María Silvestre Rach y hoy día voy a compartir con ustedes la clase de Ciencias Naturales para sexto año básico. Y hoy día vamos a conversar sobre algo que seguramente más de alguna vez han visto, a lo mejor tienen en sus casas o han observado por ahí. Y me gustaría que miráramos qué elementos tengo acá. ¿Los ven? A ver, observemos. ¿Qué son? ¿Alguien me puede decir?
ver, escucho por ahí, que son plantas. ¿Son iguales? ¿Qué diferencia tienen? Esta tiene flores. ¿Y esta qué tiene? Solamente hojas. Todas las plantas son iguales. Y de acuerdo a lo que hemos visto entonces, ¿de qué podríamos conversar hoy día? Hoy día vamos a hablar principalmente sobre cuáles son las estructuras de las plantas, cómo están formadas. Vamos a hablar hoy día también qué necesitan las plantas para poder vivir, porque al igual que nosotros, las plantas también son seres vivos y necesitan ciertos elementos para poder vivir. Entonces, una vez teniendo claro de qué es lo que vamos a conversar, les voy a presentar el objetivo para la clase del día de hoy, que dice comprender. Hoy día vamos a comprender el proceso y la importancia de la fotosíntesis para los seres vivos, principalmente, ¿cierto?, para las plantas. Pues bien, hoy día yo les decía que tenemos acá diferentes plantas, pero que tienen algo en común. Aunque tienen diferencias, tienen algo en común y esa es su estructura. Todas las plantas tienen raíz. ¿Y qué es la raíz? Lo que está abajo. Nosotros, si nos podemos observar, a escarbar la tierra, generalmente las raíces están bajo la tierra. Esto es algo que tienen en común porque una de sus estructuras es la raíz. Otra parte de la planta es el tallo, que nosotros podemos observar, ¿cierto? Aquí, el tallo de la planta. ¿Qué otra cosa más podemos observar que son parte de la planta? Nosotros podemos observar aquí hojas. Y las hojas, parte fundamental, ¿cierto?, para lo que vamos a conversar hoy día, son también parte de las plantas. Como podemos observar, tenemos acá la flor como una estructura, ¿cierto?, primordial igual de la planta, y otra parte es el fruto. Aquí podemos observar en estas dos partes podemos darnos cuenta que la flor y el fruto, no todas las plantas lo tienen. Hay plantas que tienen solamente fruto, hay plantas que tienen solamente flor y hay plantas que solamente tienen hojas, ¿ya? Y vamos a conversar entonces, además de la estructura, vamos a preguntarnos, ¿cierto?, cuáles son las funciones de cada una. La raíz sirve para darle soporte a la planta y además, ¿cierto?, a través de la tierra van, ¿cierto?, cada vez haciéndose más profunda para poder absorber el agua que está bajo la tierra, porque eso es lo que hacen, ayudan a buscar el alimento. La otra parte es el tallo y su función es darle un soporte a las hojas, ¿cierto? Y además transportar el agua que viene desde la raíz a toda la parte, ¿cierto?, de la planta. Desde el tallo, las hojas, las flores, los frutos, dependiendo de cómo sea la planta, ¿cierto? La función del tallo es poder transportar su alimento. Las hojas son partes, ¿cierto?, de la planta y su función, tienen dos funciones, la respiración y la transpiración.
a través de las hojas, las plantas, ¿cierto? Además, pueden ir absorbiendo ciertos nutrientes y pueden ir liberando otros, que es de los que vamos a conversar más adelante. Las flores también, ¿cierto? Su función principal es que ayuda a la reproducción de las plantas. Mientras más colores tenga una planta, ¿saben ustedes cómo de esta forma pueden atraer a un ser vivo que es muy importante para la reproducción de los seres, de las plantas, que son las abejas? Mientras más colores, más olores tenga una flor, más abejas van a atraer, ¿cierto? Para que puedan ayudar a la reproducción de las plantas. Y otra parte importante, muy rica, que a nosotros nos gusta mucho, ¿cierto? Que son los frutos. Y ahí podemos encontrar una gran variedad de frutos que nosotros comemos, como son las manzanas, las peras, y cada una de ellas tienen adentro algo muy importante, que son las semillas. Y las semillas también son parte fundamental, ¿cierto?, para que las plantas puedan crecer. Entonces, vamos a ver ahora qué necesitan las plantas para poder vivir. Algo importante, las plantas, ellas crean su propio alimento y por eso se le llaman que son autótrofos. Ellos crean su propio alimento, pero ¿qué necesitan? La luz solar, el dióxido de carbono, que lo encontramos en el ambiente, necesitan el agua, que lo van a absorber desde las raíces, para luego, a través de sus hojas, van a liberar oxígeno. Y durante todo este proceso que ellas van necesitando la luz solar, el dióxido de carbono, el agua, van generando, ¿cierto?, su alimento y van liberando oxígeno. Y para eso yo quiero que conversemos y observemos qué o de qué forma ellas producen su propio alimento. Ya que hemos visto qué necesitan las plantas para vivir, vamos a escuchar y vamos a ver cómo, ¿cierto?, las plantas producen su propio alimento. La fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso que realizan las plantas para fabricar su propio alimento. En el proceso de la fotosíntesis, la planta transforma el agua, la luz solar y el dióxido de carbono en oxígeno. Las plantas absorben el agua y las sales minerales de la tierra por las raíces. Esta mezcla se llama savia bruta. La savia bruta pasa de la raíz al tallo y se distribuye por el resto de la planta a través de los tubos leñosos o xilema, hasta llegar a las hojas. Las hojas captan el dióxido de carbono a través de los estomas. Y es justo aquí, en las hojas, donde se realiza la fotosíntesis. En las células de las hojas encontramos los cloroplastos, que contienen un pigmento llamado clorofila, que es el que le da el color verde a las hojas. Estos permiten captar la luz del sol. Con la savia bruta, la luz del sol y el dióxido de carbono, se realiza la fotosíntesis, proceso por el que la savia bruta se convierte en savia elaborada y se distribuye por el resto de la planta a través de los vasos liberianos o floema. Es en este momento cuando se expulsa el oxígeno. Recuerda que las plantas realizan la fotosíntesis solo durante el día, ya que necesitan la luz del sol. ¿Pusieron atención? Entonces, ¿cómo las plantas producen su alimento? Teniendo claro, ¿cierto?, lo que ellas necesitan para poder alimentarse, vamos a recordar cómo ellas
producen su alimento para poder vivir. Ellas del ambiente absorben agua a través de sus raíces, la luz solar, el dióxido de carbono, que es todo ese aire sucio, ese aire contaminado, y a través de la mezcla de estos tres elementos, ellas producen oxígeno. Y es una vez que ocurre el que ellas liberan el oxígeno, ¿cierto?, es que se va produciendo la fotosíntesis. Y como ese alimento que ellas consumen se llama savia bruta, y a través del sol y el dióxido de carbono, todo esto mezclado hacen la maravilla que nosotros conocemos como fotosíntesis. Son importantes, ¿cierto?, las plantas y sobre todo cada uno de estos elementos que ellas necesitan, al igual que nosotros nuestros alimentos, es importante que ellas también lo tengan. Partes importantes que intervienen en la fotosíntesis, como íbamos diciendo, la raíz, el tallo, la raíz porque de ahí absorben el agua, el tallo para que se pueda, ¿cierto?, ir transportando a todas las partes de la planta, la hoja y el estoma, que lo podemos encontrar en la parte, ¿cierto?, de la hoja. Se dice que los bosques son los pulmones de nuestro planeta. ¿Lo has escuchado seguramente? ¿Por qué crees que se les llama así? De acuerdo a todo lo que nosotros hemos observado y que hemos escuchado, las plantas son fundamentales para nuestra vida, porque ellas, a través de este proceso que ellas hacen a diario sin darnos cuenta para poder alimentarse, esta maravilla de la fotosíntesis, ellas hacen algo tan importante para ti y para mí, que es ir limpiando ese aire contaminado que muchas veces sale de las chimeneas, de los autos. Todo ese aire sucio lo van transformando ¿en qué? En oxígeno. Y ese oxígeno es lo que nosotros necesitamos para respirar. Y como ustedes pueden observar, yo puse esta imagen que simboliza o trata de representar un pulmón para poder resaltar lo importante y lo fundamental que ellas son para nuestras vidas y para la vida de cada uno de los seres vivos. Porque a través entonces de este sistema de la fotosíntesis, que es el proceso en donde ellas se van alimentando y van generando y produciendo su propio alimento, nos ayudan, ¿cierto?, a poder ir limpiando nuestro planeta y el oxígeno, y darnos oxígeno. ¿Qué aprendimos hoy entonces? Aprendimos sobre qué. Quiero escucharles, a ver si alguien puede mencionar de qué hablamos hoy. A ver, aprendimos sobre las plantas, las estructuras de las plantas, que las vamos a ir nombrando, ¿cierto?, para que no se nos olvide que son la raíz, el tallo, la hoja, la flor y el fruto. Como ustedes saben, y como lo mencionamos, no todas las plantas son iguales. Hay plantas que tienen solamente hojas, hay plantas que tienen solamente flores, hay plantas que tienen flores primero para luego poder tener el fruto, como las cerezas. Las cerezas, ¿cierto?, primero tienen que tener la flor para luego producir el fruto. Y dentro de ese maravilloso fruto podemos nosotros obtener la semilla. ¿Qué más aprendimos hoy día entonces? Que las plantas producen o elaboran su propio alimento. Y a ese alimento se le llama savia bruta. Y además, a este proceso de elaborar su propio alimento, nosotros aprendimos el día de hoy que se llama, a ver si lo repiten,
Fotosíntesis. Fotosíntesis, no se les vaya a olvidar esa palabra. ¿Qué más aprendimos hoy día? Que las partes de las plantas que ayudan a este proceso de elaborar su propio alimento, que llamamos fotosíntesis, las partes fundamentales que funcionan son la raíz, el tallo, la hoja y los estomas que las encontramos, ¿cierto?, en las hojas. ¿Qué más aprendimos hoy? Que hay que cuidar las plantas. Hay que cuidar y ojalá plantar muchas plantas dentro de lo que podamos, porque ellas ayudan a purificar nuestro aire. ¿Y por qué también son llamadas que son el pulmón de nuestra tierra? Yo además quiero compartirles que es importante tener plantas en nuestra casa, pero jamás tener en el dormitorio una planta. ¿Por qué? Porque las plantas en el día liberan oxígeno, pero en la noche hacen todo el proceso al revés. Y ese proceso a nosotros, ¿cierto?, no nos ayuda en la noche, porque en vez de tener aire limpio, vamos a tener aire sucio. Tengan plantas, pero no en sus dormitorios. Pues bien, quiero compartir con ustedes una tarea y para eso necesito que hagan un experimento. Pueden buscar en sus casas lo que tengan. Pueden ser frascos, pueden ser pocillos, ojalá transparentes, vasos plásticos, pero lo primordial es que sean transparentes para que puedan ir observando, porque este experimento ustedes lo van a tener que ir registrando durante 1 o 2 semanas cada una de las observaciones que ustedes hagan. A cada vaso le van a poner vaso 1, al otro 2, 3 y por último el vaso 4. Le van a agregar algodón y le van a poner la misma cantidad de semillas. En este caso yo puse lentejas. Pueden ser porotos, pueden ser garbanzos, si tienen alpiste, lo que ustedes tengan en su casa. La idea es que pongan la misma cantidad. ¿Qué es lo que van a hacer? Una vez que ya pusieron las semillas, pusieron en el algodón las semillas, al que le pongan vaso 1, lo van a tener con todo lo que la planta necesita. Agua, ¿cierto? Aire y ojalá cerca de un lugar que tenga luz. Al vaso número 2 lo van a dejar tal cual, sin agua. Al vaso número 3 le van a echar agua igual, pero lo van a poner dentro de una bolsa y esa bolsa va a estar cerrada. Pero cada día regarla. La única que no va a tener es el vaso número 2. Y el último lo van a regar también y lo van a poner dentro de una caja de zapatos. Recordar, esta va a obtener todo, esta no va a tener agua, esta va a tener igual agua, pero va a estar dentro de una bolsa cerrada y esta también va a estar regada, pero va a estar dentro de una caja de zapatos. Ustedes lo van a hacer día por medio, van a ir regándolo y una vez que vayan a ir observando, en su cuaderno van a ir registrando cada una de las observaciones que ustedes hagan. Y después me van a contar qué es lo que observaron o cuáles fueron los resultados que obtuvieron. Para luego, todo esto nos va a ayudar para nuestra siguiente clase. Pues bien, niños, espero que les haya gustado la clase del día de hoy, que la hayan disfrutado y así como también la disfruté yo en hacerla, con mucho cariño para ustedes. Cuídense, protéjanse, lávense muy bien las manos,
Quédense en casa. Traten de salir lo menos posible. Pero aunque tengamos días un poquito más grises, no te preocupes. Todo va a salir bien. Ya va a venir la calma. Hasta luego.